Bien, saludos a todos, bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro curso de cinemática y en esta ocasión vamos a ver un problema que involucra las mismas ecuaciones de la cinemática rectilínea que se estuvieron viendo previamente. Es para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ok? Entonces vamos con esto. Obviamente ya saben de referencia que siempre tomo problemas inspirados en juegos. Tomo esto para hacer un poquito más dinámica la situación, más llamativo, más divertido, para que el aprendizaje no sea tan somnífero ni aburrido. Entonces vamos a comenzar con ello. En una partida de League of Legends, en el tiempo igual a 0 segundos, Ramuz rueda para iniciar una teamfight en el carril central con posición inicial de 15 metros con una velocidad inicial de menos 3.5 metros por segundo y aceleración constante de 2.4 metros por segundo al cuadrado. En ese mismo momento, Sion usa su definitiva con una posición inicial de 10 metros a una velocidad inicial de 5.5 metros por segundo y aceleración constante 0. Ojo aquí con este enunciado. Nos pregunta aquí, 4 incisos. ¿En qué tiempo, si hay alguno, ambos personajes tienen iguales rapideces? B. ¿Cuáles son sus rapideces en dicho tiempo? Y C. ¿En qué tiempo, si hay alguno, se rebasan mutuamente? E inciso D. ¿Cuáles son sus ubicaciones en dicho tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer un diagrama. Bueno, una representación gráfica. Diagrama no. Una representación gráfica del problema para saber qué es lo que nos están pidiendo. Y podés visualizar el fenómeno físico. Nosotros tenemos este personaje que ya muchos conocen. Muchos que sean tiradores lo van a odiar, obviamente, si juegan este juego. Si no lo juegan, qué bueno que no lo juegan. Si no lo juegan, en serio, no lo jueguen. Pero bueno, sabemos que tiene una posición inicial de 15 metros. Inicia en esa posición. Estamos tomando en cuenta desde el origen, ¿ok? Está a 15 metros del origen. Dice que empieza con una velocidad inicial de menos 3.5 metros por segundo. ¿Por qué menos 3? Porque va hacia atrás y después se desplaza hacia la derecha, ¿ok? Con una aceleración constante de 2.4 metros por segundo. Aquí tenemos los datos iniciales, que es lo que hay que considerar para resolver el problema. Entonces, en el otro caso, el otro personaje empieza en una posición de 10 metros, es decir, un poquito más atrás. Y obviamente empieza su movimiento con una velocidad inicial de 5.5 metros por segundo. ¿Ok? Aquí ya es una velocidad constante, ya que la aceleración es igual a 0. ¿Ok? No hay aceleración en su caso, la velocidad es la misma. No está aumentando a diferencia del otro personaje, la cual sí va a ir aumentando. Eso es algo que hay que considerar y entender del enunciado que nosotros estamos trabajando. Entonces, nosotros tenemos que tener que en ese punto, para que tengan iguales velocidades, la velocidad de ambos tiene que ser la misma. Por ende, por lógica. Entonces, si la velocidad es la misma, nosotros podemos establecer las ecuaciones cinemáticas correspondientes. ¿Cuáles son ellas? Vamos a comenzar con esto. Nosotros vamos a tener lo que sigue. Vamos a poner aquí el cursor. Vamos a tener esto. Nosotros empleamos generalmente varias ecuaciones cinemáticas. Ya se ha visto esta, que es la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta ecuación. Vamos a aplicarla directamente al primer personaje. Entonces, vamos a tener que su velocidad inicial, vamos a denotarla como BR, por el inicial del nombre del campeón, va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Ok? Tenemos esto de aquí. En el caso de la aceleración, vamos a definirlo de esta manera. Ok, listo. Vale. ¿Estaba checando algo? Bien, 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 bien. En el caso de la aceleración del segundo campeón, esta va a ser igual a 0, porque nosotros recordemos que es una aceleración igual a 0, es constante. Entonces, nada más vamos a considerar la velocidad inicial. Eso vamos a poner lo que es para el inciso A, ¿ok? De acuerdo. Entonces, ya que tenemos esto, lo que procedemos a hacer es igualarlas. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que BR es igual a BS. O bueno, en este caso lo que había puesto acá, vamos a ponerle con su respectivo subíndice, igual por la inicial del personaje. Entonces, tenemos que en ese punto las velocidades van a ser iguales, ¿ok? Las velocidades van a ser iguales.
y nos pide el tiempo en el cual esas velocidades son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si las velocidades van a ser iguales, va a ser el mismo tiempo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la velocidad de este personaje va a ser igual a la velocidad inicial de r más aceleración de r por el tiempo. Y esto va a ser igual simplemente a lo que tenemos acá, que es esto de acá. Vamos a poner aquí el subíndice S. Va a ser la velocidad inicial de ese personaje también. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué es lo que nos resta por hacer? Únicamente tenemos que despejar el tiempo. Entonces, vamos a tener que el tiempo va a ser igual. Vamos a tener la velocidad final, subíndice S, menos, porque esto está aquí, lo que estamos haciendo es restar en ambos lados lo que es esta expresión, y nos va a quedar aquí como velocidad inicial de Ramos, ¿ok? Entonces ya la tenemos aquí. Esto dividido entre la aceleración de Ramos. Entonces, ya que tenemos esto, lo único que hacemos es sustituir numéricamente los valores. ¿Cuáles son esos valores? Entonces va a ser 5.5 menos, aquí hay que considerar el menos que tiene el dato del problema para que no haya confusión, menos 3.5 dividido entre ¿cuánto? Entre 2.4. Entonces, ya que tengo esto establecido, lo único que hacemos, pues, simplemente calcular. Usando una calculadora vamos a tener que esto es 3.75 segundos. Esta es la primera respuesta al primer inciso, ¿ok? Entonces, vamos con el segundo inciso. Es sencillo. Entonces, vamos a tener, simplemente sustituimos en la primera ecuación, en esta, vamos a tener, porque son velocidades iguales, va a ser igual a menos 3.5, no se les olvide, la velocidad de Ramos va a ser igual. Bueno, es la misma velocidad, son iguales, no va a cambiar. Vamos a dejarla así, porque son las mismas velocidades. Va a ser menos 3.5 más 2.4, que es su aceleración, por 3.75. ¿Esto cuánto va a ser igual? A 5.5 metros por segundo. Es decir, esta va a ser la velocidad a la cual van a estar igual. Si nos damos cuenta, coincide con la velocidad de Sion. ¿Por qué razón coincide con esa velocidad? Porque no hay aceleración. Y al no haber aceleración, no va a haber un cambio de velocidad. ¿Ok? Por eso es que es la misma. Siempre va a mantener la misma velocidad, ya que la aceleración constante es igual a 0. Dado en el otro caso que no, porque hay una aceleración de 2.4. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estos dos incisos. Vamos con el tercero. Entonces, vamos a borrar tantito esto y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a tener el inciso C. Nos dice el problema, o bueno, el enunciado, nos establece que van a rebasarse en algún punto. En algún punto de todo ese movimiento va a haber, obviamente, un momento en el cual se rebasen, porque uno tiene una velocidad que va aumentando por la aceleración que lleva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo podemos analizar este caso? Entonces, tenemos que considerar que la posición va a ser la misma. En ese punto donde se encuentren, es decir, nosotros tenemos, bueno, el diagrama que teníamos aquí, el personaje, tenemos aquí, va a llegar a un punto, vamos a modelarlos como una partícula, porque ahorita no estamos considerando un sistema de varias partículas, va a haber un punto en el cual arrebase a este campeón. Es decir, Sion se va a quedar aquí atrás y Ramos va a seguir avanzando. Entonces, considerando esto, podemos establecer lo siguiente, que en este punto de aquí vamos a tener una posición inicial, o bueno, mejor dicho, una posición final de Ramos. Vamos a tener aquí, va a ser la posición inicial de este personaje, más la velocidad inicial, igual de él, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Subíndice R, para identificar a quién nos referimos, ¿ok? Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a aplicar para este campeón. Entonces, para el otro personaje vamos a tener que para Sion va a ser igual a la posición inicial
más la velocidad inicial que tiene por el tiempo. Aquí no tomamos en cuenta la aceleración porque dijimos que es 0. Entonces, esa parte de la expresión no se contempla en la ecuación. Entonces, como son iguales, pues lo único que tenemos que hacer es igualarlas, básicamente. Entonces, vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Vamos a tener XR igual a XS. Es decir, la posición de Ramos igual a la posición de Sion. Entonces, vamos a tener, considerando para Ramos, vamos a tener 15 menos 3.5, porque recordemos que su velocidad inicial es menos 3.5 por t. El tiempo va a ser el mismo. El tiempo va a ser exactamente el mismo. Entonces vamos a tener esto más, no sé por qué puse la igualdad, borro tantito esta parte, vamos a considerarlo aquí, más un medio de la aceleración, es decir, de 2.4 por el tiempo al cuadrado. ¿Y esto a cuánto va a ser igual? Esto va a ser igual a 10, ya sustituyendo los valores numéricos de esta expresión, porque estamos con el lado derecho, va a ser 10 más 5.5 por el tiempo, nada más, así sin más. Esto lo podemos simplificar más fácil. Nos damos cuenta que esto es 1.2. Podemos borrarlo y ponerlo directamente, 1.2. Ok, ya tenemos esto de aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es, pues simplemente vamos a tener una ecuación cuadrática. Entonces vamos a tener que es 1.2 t al cuadrado. Este término de acá se viene restando aquí. Vamos a ponerlo con otro colorcito para que se sepa lo que verdaderamente estamos haciendo, porque muchas veces hay confusión, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es simplemente restar menos 5.5t y aquí lo estamos restando también. Menos 5.5t más todo esto. Al hacer eso, obviamente, lo que normalmente muchos conocen como pasar de un lado a otro, que realmente no estamos pasando, simplemente estamos haciendo la operación inversa en cada lado. Entonces, menos 5.5, menos 5.5, ¿cuánto nos va a quedar? Menos 5.5 menos 3.5 nos va a quedar menos 9t. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, más, bueno, vamos a tener 10 en esta parte. Vamos a tener 10 en esta parte. Estoy checando algo. Un momentito. 5.5, 10, ok. Ok, tenemos 15 aquí de este lado. 15 menos 10 y menos 10 de este lado va a ser 5. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar en esta parte? Vamos a tener, otra vez cometí este pequeño detalle, vamos a tener que esto va a ser más 5. Porque 10 menos 10, 15 menos 10 nos va a dar 5. Esto es igual a 0. Listo, ok. Obviamente todos estos problemas se van desarrollando. Antes de preparar el material tengo que desarrollarlo y bueno. Ya está. Ok, ya tenemos esto de aquí. Ya tenemos esa expresión. Esto muchas veces uno quisiera aplicar la chicharronera, como lo conocen algunos, o la fórmula general. Es válido, es válido. Y podemos dejarlo como ejercicio para que lo hagan, para que vean que les va a dar el mismo resultado. Vamos a tomar un camino un poquito más complejo. Un camino que casi nadie enseña, pero que es válido porque estamos aplicando conceptos matemáticos. Vamos a hacer esto que sea un poco más enriquecedor, ¿ok? Obviamente en un examen no vamos a hacer esto, aunque bueno, con cierta habilidad se puede hacer. Con cierta habilidad se puede hacer y hasta más rápido. Pero bueno, si prefieren usar el método de la fórmula general, es válido, no hay ningún problema. Lo importante, como siempre he dicho, es considerar lo que se está haciendo, saber y entender lo que se está haciendo y la parte matemática de ello. Y no establecer que la fórmula general es la única solución. O sea, hay más soluciones, hay más caminos, hay más. Siempre va a haber más soluciones para un problema. Porque no se trata únicamente de memorizar esto, porque todos seguramente han visto esta fórmula que tenemos aquí, x1,2 igual a menos b más menos
raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Entre 2 por a. Muchos dirán, o sea, es más fácil, ¿no? Aplicarlo directamente. Sí, en un examen es más sencillo aplicarlo. Pero hay que entender qué es lo que estamos haciendo y saber que no nada más es el único camino. Porque si muchas veces uno pregunta el por qué, pues ¿por qué no? ¿Por qué aplicar esto? ¿Para qué nos sirve? Para resolverlo, sí, pero esto es mecanizar el conocimiento. No vamos a mecanizar el conocimiento aquí. Vamos a entender otra alternativa, otro camino. Entonces, ¿cómo va a ser ese otro camino? Simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sabemos que tenemos esta expresión de acá. Entonces, vamos a quitar esta parte. Este 1.2 nos estorba. Entonces, vamos a dividir toda la expresión 1.2t al cuadrado menos 9t más 5 igual a 0. Esto entre 1.2. Obviamente repartimos el denominador en cada uno de ellos. ¿Y cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar t al cuadrado menos 15 medios. 9 entre 1.2 nos da menos 15 medios en t. Obviamente aquí también estamos dividiendo, pero obviamente nos va a dar 0, ¿no? Entonces, más 5 entre 1.2 nos va a dar más 25 sextos. Esto igual a 0. Ya tengo esto de acá. Entonces, ya que tengo esto resuelto, ¿qué procedemos a realizar o a establecer en el enunciado? O bueno, en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Podemos resolver esto directamente? No. Nos falta completar el trinomio. ¿Cómo completamos un trinomio cuadrado perfecto? Lo único que tenemos que hacer es volver a poner esta expresión, t al cuadrado menos 15 medios t, y vamos a sumar en esta parte este término, pero dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener 15 medios sobre 2 elevado al cuadrado, más 25 sextos. Y como estamos haciendo eso de ese lado, pues también, si lo estamos sumando acá, lo vamos a sumar también del otro lado, porque estamos en una igualdad. Es una igualdad esta ecuación. Entonces, va a ser 15. Sabemos que esto, bueno, si resolvemos esta parte de acá, nos va a dar que es 15 cuartos por la ley del sándwich, que muchos ya conocen. Aquí también nos va a dar lo mismo y podemos simplificarla de esa manera para que sea un poquito más sencillo entenderlo. Entonces, vamos a ponerlo así. Tenemos 15 cuartos. Tenemos esto de acá. ¿Qué procede? ¿Qué se realiza después? Tenemos que realizar, obviamente, ya la elevación del exponente. Entonces, vamos a borrar tantito esta parte. Vamos a eliminar esto y vamos a tener lo que teníamos, ¿ok? Vamos a tener t al cuadrado menos 15 medios por t más 255, ya elevándolo al cuadrado, sobre 16, ¿ok? De esa parte, más 25 sextos. Esto igual a 225 16avos, ¿ok? Entonces aquí vamos a quitar esta parte, que es un pequeño error. Vamos a ponerlo como 225 16avos más 25 sextos igual a bla, bla, bla. Entonces, ya tenemos completado el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reducir la expresión de otra manera. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos poner esto como t al cuadrado menos 2 por 15 cuartos por t. ¿Por qué 2 tengo aquí? ¿Por qué 2? Porque si yo multiplico esto por esto, nos va a dar 15 medios. 30 cuartos. 15 medios. Simplificándolo. Y aquí nos va a quedar más, vamos a ponerlo de nueva cuenta, como estaba. Muchos dirán, ¿por qué hice esto de nuevo? Volver a hacer, volver a hacer. Simplemente para visualizar el resultado que nos da en esta parte. Entonces va a ser más 25 sextos, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener igual 15 cuartos al cuadrado. Pueden omitir este paso y dejarlo así como estaba primeramente. Y nada más expresar esto de esta manera. ¿Por qué lo expreso de esa manera? Porque vamos a factorizar. Entonces vamos a tener que esto de aquí, que esta expresión de acá,
si nosotros recordamos la definición de un trinomio cuadrado perfecto, vamos a tener que es t, porque t por t al cuadrado, menos, porque estamos teniendo un menos aquí, 15 cuartos. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tenemos eso de ahí. 15 cuartos por 15 cuartos nos va a dar esto. Y si lo restamos, nos va a dar esto de acá. O sea, ya lo estamos simplificando. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 225 16avos. Ya lo podemos expresar así, esta parte para hacer la resta, menos 25 sextos. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Dejamos de este lado esta parte. Esta parte va a ser lo mismo, al cuadrado, igual a la raíz de 475 sobre 48. Ya tenemos esto, entonces lo único que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Bueno, ¿y de dónde salió esa raíz? Porque estoy buscando aplicar la raíz en ambas partes. Tengo un término aquí al cuadrado, le aplico la raíz, tengo esto de aquí y le aplico la raíz. El resultado como tal no da la raíz, da lo que tengo aquí, ¿ok? Para que no haya confusión. Pero le estoy aplicando la raíz porque vamos a hacer un pequeño hack matemático, ¿ok? Pro tip, como diría una amiga que tengo. Si siguen TikTok ya saben a qué me refiero. Entonces, tengo la raíz de esto, tengo la raíz de este lado, tengo, obviamente, la raíz en ambas partes porque es una igualdad. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual por definición matemática al valor absoluto de menos 15 cuartos. Porque recordemos que esto de aquí es igual al valor absoluto. Entonces, voy a tener esto de aquí, podemos usarlo nada más así. 475 sobre 48. ¿Podemos reducirlo más? Sí, claro que sí. Esto yo lo puedo expresar de esta manera, como simplemente busco dos números que multiplicados me den esto. Obviamente hay varios, pero vamos a tener, por ejemplo, 25 por 19. Esto de aquí, vamos a tener a otro número que nos dé 16 por 3. Esto simplemente es para comprender ciertos conceptos. Esto no es necesario que lo hagan. Pueden omitirlo esto. Pueden dejarlo simplemente como lo que tengo aquí arriba. Entonces, sabemos que la raíz de 25, bueno, por propiedades de los radicales, sabemos que raíz de 25 por raíz de 19 es lo mismo que tenerlo acá. Y aquí vamos a tener 16, raíz de 16 por raíz de 3. ¿Esto cuánto nos va a dar? Pues simplemente 5 raíz de 19. Y abajo, la raíz de 16 es 4 por raíz de 3. Entonces, aquí para racionalizar esto, por un proceso de racionalización, para que no exista este término aquí abajito, es decir, ese radical que tenemos raíz de 3, porque se ve feo, bueno, ya es un proceso matemático, multiplicamos por ese término tanto numerador como denominador, y entonces vamos a tener 5 raíz de, aquí podemos multiplicar 3 por 19, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 57. Entonces, vamos a tener 57 en esta parte, vamos a tener aquí, hice un poquito fea la raya, pero bueno, voy a borrarla, se me fue un poquito en la tableta, ahí está. Vamos a tener entonces 5 por raíz de 57, vamos a tener raíz de 3 por raíz de 3, 3, 4 por 3, 12. Entonces, 5 raíz de 57 sobre raíz de 12. Entonces ya tenemos eso de ahí. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? Vamos a dividir esta parte para que no haya confusiones y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que valor absoluto de t menos 14 simplemente nos va a dar t menos 15 sobre 4. No sé por qué dije 14, pero bueno. T menos 15 cuartos. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Si yo tengo la raíz de esto, por la definición de valor absoluto, sabemos que aquí vamos a tener un más, un menos. No porque la raíz nos dé un más y un menos. El menos no viene de la raíz, viene de la definición de valor absoluto. Eso siempre tómenlo en cuenta. Entonces va a ser lo que teníamos ahí, 5 raíz de 57 sobre 12. Y simplemente lo que vamos a hacer es despejar esta t.
t va a ser igual a más menos 5 por raíz de 57 sobre 12 más 15 cuartos. ¿Comprenden lo que estoy haciendo? Tengo dos raíces de solución. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser esas dos soluciones? Vamos a tener un tiempo t1 igual a 6.9 segundos. Y vamos a tener un tiempo t2 igual a 0.604 segundos. Y estos son los resultados. Y si aplicamos nosotros la misma fórmula general o la chicharronera, como le suelen llamar, nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Por qué hice esto? Para demostrar todo lo que se puede saber. No estoy faroleando. Simplemente lo único que quiero demostrar es que hay más caminos alternativos. Hay más opciones. ¿Ok? Obviamente, ¿qué es lo que nos produce más conocimiento? Desarrollar todo esto. Vimos concepto, aplicamos el concepto del valor absoluto, completamos trinomios. O sea, se ve más. Es más conocimiento. ¿Ok? Y esto pues nos enriquece, nos permite saber la parte matemática que hay. Esto es pensar matemáticamente, ¿ok? Pero bueno, no estoy en contra, como dije, de que se use el otro resultado. Pueden usarlo perfectamente. De hecho, esta explicación también está en un canal, que es el Traductor de Ingeniería, que lo recomiendo muchísimo. Suscríbanse con él. Él ha servido de inspiración también para mí. Me ha permitido comprender muchas cosas que yo no comprendía. Suscríbanse a su canal, que lo dejaré en la descripción de este video. Ok, entonces, vamos a tener esto de aquí. Y bueno, ya que tenemos este resultado expresado, lo único que tenemos que hacer ahora, pues vamos a borrar esto. Ya tenemos todos los tiempos, entonces vamos a borrar. Borrar todas las entradas y vamos a tener lo siguiente. Si nosotros ya sustituimos directamente para el inciso D, ya la respuesta del inciso C ya está resuelta, vamos a tener, por ejemplo, X va a ser igual a X1, porque van a ser las mismas posiciones, vamos a tomar la de, por ejemplo, de Ramos, va a ser 15 más menos 3.5 por 6.9, ¿ok? Más un medio, vamos a escribirlo aquí bien, un medio de 2.4 por 6.9. Entonces, ya que tengo esto de aquí, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar simplemente 47.98 metros. ¿Ok? Y la otra posición, con el otro resultado, haciendo lo mismo que tenemos aquí ya para no escribirlo de nuevo, nos va a dar 13.3 metros. Entonces, con esto nuestro problema ya está resuelto. Como ven, es un problema que requiere mucha comprensión lectora, de saber qué es lo que estamos haciendo e interpretarlo. Perdón por la caligrafía, no estoy acostumbrado a escribir digitalmente, pero lo hago así para que sea un poquito más, que lo vayamos desarrollando juntos, ¿vale? Para que no simplemente pase así lo que voy haciendo, sino también mostrar cómo se va desarrollando y que me vayan siguiendo el paso. Porque muchas veces cuando se pone así todas las ecuaciones directamente como las pongo luego, puede que omita pasos y cosas así. Por eso es mejor resolverlo así lentamente, despacio, aunque nos podemos tardar más claramente, pero entender qué es lo que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, es un problema que involucra conceptos de física que hay que entender, que es necesario comprender. Y bueno, también aplicar conceptos matemáticos para enriquecerlo un poquito más. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse y compartir el contenido si es de su agrado. Y ya estaremos viendo más problemas ahora enfocados a la parte del movimiento en 2 dimensiones, tiro de proyectiles, obviamente. Todo siempre enfocado con una parte de los videojuegos o del anime, cosas así que a ustedes les gusten o que a la mayoría de gente les guste. Si no les gusta, igual no hay problema, pueden pensarlo como un problema con algún otro objeto, cosas así. Pero bueno, la idea y finalidad de este canal es hacer que las matemáticas y la física y la ciencia en general sea divertida. Nos vemos hasta pronto. Chao.